día de hoy vamos a hablar de un tema que durante toda la existencia de la humanidad ha sido un tema muy presente en nosotros y es un tema muy actual. Es el tema del amor. El amor ha sido considerado de diferentes maneras, el amor ha sido idealizado de diferentes maneras, ha sido comprendido también de diferentes formas y la mayoría de ellas, la mayoría de las veces, fallan en la definición precisa de lo que es el amor, de lo que es el verdadero amor. Y en nuestros días vemos relaciones entre las personas a las cuales ellas llaman amor y vemos una serie de desviaciones que tienen que ver con estas relaciones y la gente se dice en libertad porque argumentan que lo que los mueve es el amor. Pero el amor verdadero, que es el amor de Dios, es totalmente diferente a la concepción que el mundo tiene de ello. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de este tema. Y para introducirnos en él, vamos a utilizar como base el pasaje bíblico que se encuentra en la primera carta de Juan, el capítulo 4. Y lo vamos a leer completo, el capítulo 4. Son 21 versículos, pero todos ellos nos hablan del tema que vamos a tratar el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien, el título del mensaje de hoy es una pregunta. ¿Conoces el amor verdadero? Y es una pregunta muy importante, como decía al principio, que no pierde actualidad.
Y no pierde actualidad porque el amor verdadero es un amor eterno. Es un amor que permanece para siempre. Pero para poder contestar esta pregunta, para identificar si tú conoces el amor verdadero, primero debes saber que el amor verdadero solo proviene de Dios. El amor verdadero solo proviene de Dios. No hay otra fuente de amor verdadero que no sea Dios. El versículo 16 nos dice literal, Dios es amor. El amor es una esencia de Dios. Es parte de su esencia, es parte de lo que Él es. Dios es amor. Lo define de una manera muy particular. Y Él nos ama, Él nos comparte de ese amor, Él está con nosotros y está muy al pendiente de nosotros. Él nos ama. Si tú eres una persona que ha sido rechazada por otras personas, que no ha podido conocer el amor de un padre, de una madre, si has sido rechazado por la sociedad, si has sido juzgado por la sociedad, debes saber que eres importante para Dios. Todos somos importantes para Dios. Me fui a un extremo de alguna persona que pudiera ni siquiera haber participado del amor de un padre, una madre. Escuchábamos testimonios de cómo anhelamos que nuestros padres permanezcan mucho tiempo con nosotros. Pero más que eso, anhelamos que nuestros padres conozcan a Jesucristo porque sabemos que si conocen a Jesucristo van a pasar una eternidad con Él y por supuesto con nosotros, que le hemos conocido. Dios es amor y Él te ama. Dios te ama. Y esto no es solo una declaración sin bases como las que se hacen en el mundo, como las que mucha gente hace y dice. Dios te ama. Hace poco escuché el testimonio de una persona que no había recibido jamás el cariño ni los cuidados, ni siquiera de su madre, mucho menos de su padre. Es más, fue abusado desde muy niño por parte de su madre. Y su madre infundió gran terror en él. Él tenía un terror enorme por su madre. Y tuvo que salir huyendo de su casa y tuvo que salir hacia otro lugar para alejarse de todo lo que había vivido. Era una persona que no conocía ni siquiera el cariño o el amor de una madre, que nosotros lo relacionamos obviamente como uno de los amores más desinteresados que pueda haber, de las entregas que pueda haber. Sin embargo, no se compara, por supuesto, con el amor de Dios, con el amor verdadero. Y desgraciadamente vemos cómo el mundo ha ido evolucionando y dice la palabra de Dios que el amor se enfriará y que la maldad irá en aumento. Entonces vemos cómo ahora hay muchos niños, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que sufren de abuso, que padecen enormemente, como esta persona cuyo testimonio me impactó, porque él después de salir de su hogar, hay una frase, ¿no?, que dicen en el mundo, dicen que podrás salir del barrio, pero el barrio no sale de ti, algo así dicen, ¿no? Entonces él salió con sus padres, pero la presencia de sus padres en su mente y en su ánimo nunca salió de ahí. Él siempre tuvo ese terror, ese miedo por sus papás, por su mamá, y eso lo hizo convertirse en una persona muy violenta. Y fue jefe de una pandilla muy grande en Nueva York y cometió todo tipo de delitos, todo tipo de crímenes, mató a mucha gente, hizo todo lo indecible que pudiera ser una persona pecadora. Y en ese trayecto conoció al Señor Jesucristo gracias a la predicación de una persona que tuvo el valor de ir a enfrentarlo, guiado por el Espíritu Santo, a él y a los más de 300 personas que él lideraba en esa pandilla, y esta persona recibió al Señor Jesús y el perdón de él y recibió su amor. Y lo que le movió a él a conocer al Señor, como en testimonios que hemos oído de creyentes aquí, fue que este predicador, la primera vez que lo vio, le dijo: Jesús te ama. Jesús te ama. Y se lo dijo de manera repetida.
Y esto era algo para él inconcebible, porque él había llegado a la conclusión de que él no era digno de amar, como muchos de nosotros hemos dado testimonio que teníamos esa conclusión también. No era una persona digna de amar. Y es verdad, el hombre y la mujer, la humanidad no es digna de ser amada, pero el amor de Dios sobrepasa cualquier entendimiento que podamos tener nosotros acerca de esta cuestión, y Él nos ama simplemente porque Él ha decidido hacerlo, sin ningún merecimiento por nuestra parte. Esta persona ahora se dedica a compartir el evangelio con todo aquel que esté dispuesto a escucharlo, pero tiene un testimonio precioso con el cual nos podemos identificar y que habla específicamente del amor, que era algo que él desconocía. Ni siquiera el más mínimo cariño había recibido en su infancia, por el contrario, únicamente violencia. Muchos nos podemos identificar con este testimonio y muchos nos podemos identificar también con el hecho de pensar que alguna persona nos ama y cuando llega a una decisión importante, esta persona elige por sí mismo lejos de elegir sobre nosotros. Y nosotros pensamos, bueno, pues no que me amaba, no que era alguien que iba a velar por mí, no era alguien que me iba a cuidar siempre, y nos damos cuenta que el amor que nace del hombre es un amor perenne, pero que siempre está investido del egoísmo, porque a lo que el mundo llama amor es realmente a una autosatisfacción, al deseo de nosotros tener una satisfacción personal, una persona cerca de nosotros, alguien a quien podamos decirle nosotros que lo amamos, que lo queremos, aunque en realidad queremos tenerlo cerca, queremos tenerlo por egoísmo. Siempre cuando se dan estos testimonios de personas que, bueno, mi padre, mi madre, veo que están cerca de morir, nosotros decimos, bueno, nosotros lo que queremos es que estas personas estén en la presencia de Cristo. Y fuera de ahí, sí, habrá un momento en que lo extrañaremos, en que queramos estar, pero eso es algo personal, eso no forma parte del verdadero amor, es algo que nosotros, y es legítimo el sentimiento, quisiéramos estar más con esta persona, pero sabemos que para esta persona, si conoce a Cristo, el morir será ganancia, será estar en la presencia de Dios. Y aparte, el saber que vamos a estar nosotros junto con ellos por una eternidad. Ese es el amor de Dios. Dice el versículo 9 de nuestro pasaje, en esto mostró el amor de Dios se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En esto? ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El Hijo único de Dios, el que era esencia junto con él, el que junto con él creó al mundo, según lo que podemos ver en el libro de Juan, el capítulo 1, que era esencia de él, vino, se hizo carne para morir con el propósito de que nosotros vivamos. Vino a pagar por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir. Esta es la manifestación clara del amor de Dios, porque el amor de Dios, el amor no es algo teórico, es algo práctico, es algo que se puede ver. Dios es amor y su capacidad de amar es infinita, al igual que Él es infinita. Él nos ama a pesar de todos nuestros pecados, de nuestras bajezas, de nuestras rebeliones. Él nos sigue amando y dio muestra clara de su amor al enviar a su propio Hijo. Esencia suya, uno mismo con Él, lo envió a morir por nuestros pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, de esa manera tan grande, esa prueba tan enorme de amor, la dio Dios al enviar a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y cuando habla aquí del mundo, este pasaje se refiere a la humanidad, no se refiere al globo terráqueo, se refiere a la humanidad. Está hablando de las personas que habitan el mundo y lo especifica cuando dice todo aquel que cree, todo aquel que cree. Escuchaba a una persona decir en alguna ocasión que, ¿por qué me dices que
que Jesucristo puede ser mi Salvador personal. Yo no lo he visto que diga así, literal, en la Biblia. No lo dice literal, pero lo dice de muchas maneras. Cuando dice que todo aquel que en Él cree, está hablando en lo individual. Porque el creer depende de cada uno en lo individual. No podemos decir, esta familia, todos son cristianos porque uno hizo una decisión. No funciona así, lo sabemos. No podemos decir, esta comunidad, aquí todos son cristianos porque uno hizo una decisión. No, la decisión de recibir a Cristo en el corazón es personal. Cada uno de nosotros la tomamos. Podemos decidir arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón, recibirlo en el corazón y con esto ser salvados. O podemos decidir, como lamentablemente mucha gente hace, rechazarlo y no recibir el regalo de la salvación. Pero es una decisión personal. Por eso Jesucristo se vuelve un Salvador personal, porque es una decisión entre tú y Él. Es una decisión personal. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel. Jesucristo pagó por los pecados de todos, de toda la humanidad. Lamentablemente, algunos aceptamos, pocos aceptamos ese regalo y vemos que la gran mayoría lo rechaza. Pero Él pagó por los pecados de ellos también, aunque lo estén rechazando. Él ya pagó por esos pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la manifestación del amor verdadero, el amor de Dios. En los años 60, recordarán algunos, o algunos les habrán contado, hubo un movimiento muy fuerte en Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam, y fue un movimiento que se hizo mundial, que realmente rebasó las naciones, y de ahí nacieron pues en los jóvenes rebeldes una corriente de jóvenes que les llamaban los hippies, y estas personas saludaban con los dedos así y decían que lo que ellos buscaban era amor y paz. Entonces decían amor y paz, y nosotros vivimos por amor y vivimos para la paz, y se referían específicamente a estar en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Porque se sentían utilizados. Muchos jóvenes de Estados Unidos murieron en una guerra que se considera totalmente infértil, pero ellos decían, nosotros buscamos el amor y la paz. Pero fíjense qué curioso, cuando los conceptos están tergiversados, evidentemente pues que el resultado es totalmente negativo, porque ellos aduciendo buscar el amor y la paz, y que es algo que todavía sigue moviendo a mucha gente, este tipo de ideologías, pero lo hace fuera de Dios. Realmente lo que ellos hacían era totalmente equivocado y totalmente fuera de los caminos de Dios, porque ellos vivían en comunidades apartadas, no les interesaba ni estudiar ni trabajar, eran como los ninis actuales, yo creo, un poquito, pero se justificaban por una ideología, vivían en comunidades en donde se relacionaban sexualmente entre muchos de ellos, tenían una serie de situaciones totalmente apartadas de lo que Dios dice en su palabra. El Señor nos muestra en su palabra que el verdadero amor y la verdadera paz proceden de Él. Si ellos hubieran buscado en el lugar correcto, que es la Biblia, en donde Dios se revela como el único Dios verdadero, si ahí hubieran buscado, hubieran encontrado que sí existe el amor y que sí existe la paz verdadera. Muchos de esos jóvenes, curiosamente, que protestaban contra la sociedad establecida, posteriormente pues fueron grandes empresarios, muchos de ellos fueron políticos, etc., y se convirtieron en aquello que habían combatido, ¿no? Aquello que cuestionaron, de repente ellos lo estaban haciendo también. Pero así es el hombre, no nos extrañe, así es la humanidad. Lo que no cambia es Dios. Dios permanece para siempre y su amor permanece para siempre. Jesús te ama. Siendo uno solo con Dios, no le importó venir a padecer y morir para que tú y yo pudiéramos salvarnos, para que pudieras salvarte. Jesús te ama. Y Él mismo lo declara en muchas ocasiones, como vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, el capítulo 15, versículo 13, que nos dice,
nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando de sí mismo. Yo vengo a poner mi vida por ustedes. El amor verdadero solo proviene de Dios. Decíamos que el hombre y la mujer han sido creados para recibir el amor de Dios y para compartir el amor de Dios. Pero el pecado ha alejado al hombre de Dios. Por eso existe un vacío en el corazón de cada persona que no conoce a Dios. Un vacío que solo puede ser llenado por la presencia del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo morando en el corazón de las personas. Hay un anhelo de amor en la humanidad. Algunos lo manifiestan, algunos no. Algunos lo manifiestan con violencia, como este joven, que todo lo hacía realmente por temor y que lo hacía realmente buscando que alguien lo respetara, que alguien lo amara. Sin embargo, era el vacío que había en el hueco de su corazón de la falta del Señor Jesús. Cuando esta pieza penetra en su corazón, la vida de este hombre es cambiada y lo utiliza poderosamente para ganar a otras personas para Cristo, al igual que lo hizo, por ejemplo, con Pablo, o al igual que le hizo con muchos de los que aquí estamos presentes. Y le damos gracias a Dios por ello. En el diseño original, Dios llena siempre el vacío del hombre. Dios crea al hombre para tener un compañerismo con él. Pero al caer en pecado, el hombre se aparta del Señor. Y ahora nosotros podemos recuperarlos por medio del sacrificio de Jesús, por medio de nuestro Salvador personal. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no consiste en que nosotros hayamos hecho méritos, no consiste en que nosotros seamos merecedores, no consiste en que nosotros hagamos obras, no consiste en que nosotros hagamos algo para ganar el amor de Dios, no, consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Dios nos ama. Y es un amor incondicional, simplemente porque Él así lo decidió. El amor proviene de Dios y lo pone de manifiesto día a día en nuestras vidas, y el acto más visible y que transforma toda la realidad es el sacrificio de su propio Hijo para perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, para identificar si conoces el amor verdadero, debes saber que quien conoce a Dios, ama a Dios. Quien conoce el amor verdadero, ama a Dios. Quien conoce el amor verdadero, ama a Dios. En el versículo 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos salvó por su amor y de una manera natural hay un amor respuesta en nosotros hacia Dios. Todo aquel que ha conocido el amor de Dios ama a Dios. Y es importante hacer un énfasis en lo que nos está diciendo el Señor en este versículo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor es el resultado de la acción de Dios en nuestras vidas. El amor es el resultado de la acción de Dios en nuestras vidas. No es el producto del esfuerzo ni la meritocracia de nadie. Las personas y las religiones se equivocan cuando dicen que hay que hacer más obras para amar a Dios o que hay que esforzarse más. En otras palabras, que hay que echarle más ganas. Y esto es un grave error. Dios es el que produce el querer como el hacer en las cosas espirituales. Dios es el que produce el querer como el hacer. El amor es un fruto del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, como nos lo dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu en el corazón de los creyentes, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si observamos más detenidamente el texto, nos vamos a dar cuenta
que la definición clara es que el fruto del Espíritu es amor, porque el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza son resultados del amor de Dios obrando en nuestra vida. Entonces el texto se define como el fruto del Espíritu es amor. Fíjense la importancia de que nosotros entendamos que lo que Dios produce en nosotros es amor, de que no lo producimos por nosotros mismos, de que no es esforzándonos, haciendo obras como vamos a alcanzar el amor de Dios. Dios nos ama y el amor de Dios se alcanza por fe. Y día con día caminamos en el amor de Dios andando por fe, porque el fruto del Espíritu, el fruto de que el Espíritu radica en nuestros corazones y que nos guíe día a día es el amor. Todo lo demás que menciona el texto es derivado del amor. Quien produce el verdadero amor en nosotros es Dios, en la persona del Espíritu Santo, actuando en la vida de quien recibe a Jesucristo como Salvador y Señor. El amor es un fruto natural que se produce en el creyente, no es producto de sus obras, sino todo lo contrario. Las obras de creyente son el resultado de la acción de Dios en su vida. Las obras del creyente son el resultado de la acción de Dios en su vida. Fíjense el pensamiento tan equivocado que se tiene cuando se habla de buenas obras. Y se piensa que por hacer buenas obras yo voy a alcanzar algo, cuando en el corazón del hombre no hay bondad ninguna, porque el Señor nos dijo con toda claridad que no hay bueno ni aun uno, porque todos se perdieron. No hay bueno ni aun uno, entonces no hay bondad en el corazón del hombre. El amor y las buenas obras son resultado de la acción de Dios cuando mora el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amados, dice el versículo 7 y 8, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense bien lo que nos dice el texto. El amor es de Dios, porque Dios es amor. De donde el que ama ofrece una prueba de que verdaderamente conoce a Dios y es nacido de nuevo en Dios. Y esta experiencia la hemos tenido todos los que conocemos a Jesucristo, porque podemos dar testimonio, personalmente lo puedo hacer, que antes de conocer a Jesucristo, lo que yo pensaba que pudiera haber sido amor era egoísmo, era el deseo de tener a alguien cerca porque yo lo quería tener cerca, era el deseo de querer controlar a personas para que estuvieran a mi alrededor. Yo decía que les amaba, pero no era así. Era un egoísmo y el deseo simplemente de satisfacerme a mí mismo. Cuando conozco el amor del Señor, cuando el Espíritu Santo invade mi corazón, entonces el Señor me da la verdadera capacidad para amar, tal y como Él nos amó, porque Dios es amor. Lo contrario corresponde a las personas que no han conocido a Dios, por lo tanto no conocen el amor y por lo tanto no pueden amar con amor verdadero. Aunque quieran realizar obras, si estas no están fundamentadas en el amor, son vacías. Cualquier obra que no tenga como fundamento a Dios y el amor que Él produce en nuestro corazón, son obras vacías, como podemos ver en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Sé que muchos se la saben, pero la voy a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si continuamos leyendo el texto, veremos que describe el verdadero amor, el amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Acabamos de leer de los versículos 4 al 8 de este libro de Primera de Corintios para que lo consulten con más detenimiento allá en su casa. Dice que el amor nunca deja de ser, y esto es absolutamente lógico, porque Dios es amor y Dios nunca deja de ser. Las profecías, las lenguas, cualquier otro tipo de manifestación humana pasará, se acabará, pero el amor nunca se acabará. Al leer el texto podemos tener mucha claridad de la representación gráfica de este amor en la vida y sacrificio del Señor Jesucristo. Literalmente podemos relacionar, cuando consideramos todas las humillaciones, penas, torturas, ofensas, maltratos, hambre, dolor y muerte que padeció Jesucristo siendo inocente, simplemente por amor a ti y a mí. Y en su martirio vemos al Señor Jesucristo pasar por todas estas cosas, y es el ejemplo exacto e ideal de lo que es el amor de Dios, porque Él sufrió por nosotros. El amor es sufrido, el amor es benigno, Él nunca dejó de ser bueno para con los demás. El amor no tiene envidia, jamás tuvo envidia de nadie, aunque le ofrecieron reinos por sobre toda la tierra y lo que fue. Él nunca envidió a nadie. El amor no es jactancioso, Él nunca fue pretencioso tratando de humillar a los demás, no se envanece, nunca se envaneció. No hace nada indebido. ¿Cuándo vieron que el Señor Jesús hiciera algo indebido a pesar de estar pasando por tan grande injusticia? No buscaba lo suyo, no se irritó, no buscó, no se molestó contra los demás, no les guardó rencor, se gozó de la verdad, pero no en la injusticia. Todo lo sufrió, siempre estuvo fiel en sus convicciones, todo lo esperó, todo lo soportó. Vean la manifestación del amor en la persona del Señor Jesucristo en el momento más importante de la creación, después de haber creado al hombre, cuando el Señor paga por los pecados del hombre para poder restituirnos en la comunión con Dios. Esto sufrió Jesús por ti y por mí. Y esto mostró físicamente el amor de Dios, el amor verdadero. Y es este amor que se produce en el corazón de cada creyente cuando recibimos al Señor en él. Es el amor de Dios en acción. Y podrás tener más clara la respuesta de si conoces el amor verdadero. Podrás tener más clara respuesta de si este amor está obrando en tu vida. ¿Tú tienes este amor en tu vida? ¿Todo lo sufres? ¿Todo lo crees? ¿Todo lo esperas? ¿Todo lo soportas por amor? En tu vida actúa el amor de Dios de tal manera como lo hizo en la persona del Señor Jesús. ¿Eres una persona que todo lo sufre sin queja? ¿Eres bueno aún con quienes no lo son contigo? ¿Vives una vida sin envidia? ¿No eres jactancioso, aunque pudieras tener más méritos que los demás? ¿Eres humilde y no te envaneces? ¿No haces nada indebido? ¿No buscas lo tuyo propio, sino lo que es mejor para los demás? ¿Eres una persona que no se irrita, que no guarda rencor? ¿Eres una persona que se goza con la verdad y sufre con la injusticia? Estas son las manifestaciones del amor de Dios en el corazón de un creyente. El amor de Dios en Cristo, en los corazones de los cristianos, por medio del Espíritu Santo, es la prueba más grande de la conversión. Esta debe ser probada por sus efectos en sus temperamentos y en sus conductas para con sus hermanos. Yo daba testimonio de cómo mi conducta cambió inmediatamente para con mis hermanos y todas las personas que me rodeaban, y esto impactó de inicio
la vida de todos y decían, bueno, ¿qué te pasó? Eres diferente, hablas diferente, actúas diferente, reaccionas diferente. Es Cristo obrando en mi vida. Yo no tengo ningún mérito. Es Cristo obrando en mi corazón. Si un hombre o una mujer dicen amar a Dios y sin embargo se permite a sí mismo la ira o la venganza o muestra una disposición egoísta, muestra una vida contraria a lo que está confesando. Pero si es evidente que nuestra enemistad natural que teníamos anteriormente ahora está cambiada por afecto, por gratitud, entonces bendigamos el nombre del Señor que está produciendo por medio del Espíritu Santo el amor en nuestras vidas. Y entonces nos diferenciaremos de aquellos que pretenden amar a Dios, a quien no han visto, pero odian a sus hermanos a los que han visto. Es decir, el amor de Dios es visible en la vida de las personas que realmente lo viven, que realmente lo tienen, que realmente tienen una relación personal con el Señor. El amor verdadero produce esto en la vida de cada uno de los que conocemos a Cristo. Y si tú no conoces este amor, déjame decirte que no conoces a Dios. Si tú conoces este amor, pero aún no se manifiesta plenamente en tu vida, podemos decir que te falta entregarte al Señor. Dejar que Él tome verdaderamente el control de tu vida y dejarlo obrar a Él, dejarlo brillar a Él, entregarle absolutamente todo a Él y Él hará. Como dice el versículo 18 en su última parte, te falta ser perfeccionado en el amor. Podemos darnos cuenta de que nuestro amor dista de ser perfecto, porque somos humanos, porque erramos, porque caemos. Nuestro amor dista de ser perfecto, pero puede perfeccionarse conforme a la entrega que tengamos día a día a nuestro Señor Jesucristo. Y una exhortación que precisamente nos hace el Señor en Juan 15:9 es a permanecer en su amor, seguir creciendo en su amor. Y nos dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Qué importante es que nosotros sigamos el mandamiento del Señor y permanezcamos en su amor y continuemos creciendo en su amor. En tercer lugar, para identificar si conoces el amor verdadero, debes saber que quien conoce el amor verdadero tiene otras características importantes, como por ejemplo, da testimonio de Jesús como el Hijo de Dios. Y esto es muy importante. No podemos decir que una persona conoce el amor verdadero, el amor de Dios, si no da testimonio de Jesucristo. Y cuando hablo de esto, me refiero a la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación de los pecados de la humanidad. Porque existen personas que hablan de Jesús como un maestro, como un profeta, como un gran hombre, como alguien que cambió la historia, pero le atribuyen simplemente estas características y no la deidad de Dios de la cual nos habla la palabra de Dios. O hay personas que le atribuyen un valor compartido con algunos otros personajes de la Biblia y dicen, si no fuera por ella, si no fuera por él, Cristo no obraría. Y comparten o tratan de compartir el crédito de la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, como dice el versículo 4 de nuestro pasaje. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y al principio del pasaje, en los versículos 1 y 2, nos habla cómo podemos identificar nosotros a una persona que está obrando inspirada por el Espíritu Santo o a una persona que está hablando alejada del Espíritu Santo, guiada por otras entes a las que también llama espíritus, pero que seguramente son espíritus de maldad. Y la diferencia es que testificamos del Señor Jesucristo
como único y verdadero Salvador. Todos aquellos que hablen cosas distintas no conocen a Dios y no conocen el amor de Dios y no son dignos de ser escuchados. Al contrario, dice el pasaje al principio, son anticristos. Están obrando en contra de Cristo y de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo hace una alegoría de su vida en Cristo que nos habla de esta suficiencia de Cristo para nuestra salvación y para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Cuando en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el testimonio de un verdadero creyente. Mi carne está colgada en la cruz junto con Jesucristo. Lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe de Jesucristo, ya que Él murió y se entregó por mí. Yo vivo por Cristo, como crucificado en la carne juntamente con Él. Crucificó a la carne y la dejó ahí para siempre, y nosotros al recibir a Cristo obtenemos la vida espiritual con todas sus manifestaciones y debemos dejar la carne allá en la cruz, donde debe estar. Ahora debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, en el amor que prodigó a nosotros por medio de su sacrificio y entregarnos a Él como Él se entregó por nosotros, manifestando a todos ese mismo amor que Cristo tuvo por cada uno en lo particular. Otra característica importante de quien conoce el amor de Dios es que las personas que aman a Dios aman a los otros creyentes en Cristo Jesús. Aman a los otros creyentes en Cristo Jesús. Y esto es algo natural, producido por el Espíritu Santo. Amar a todo aquel que ama al mismo Dios que amamos. Al igual que el Señor produce amor hacia Él, también produce amor hacia todos los que le aman. El versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es bastante claro y es bastante lógico lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Amémonos unos a otros. ¿Se acuerdan de la historia que hablábamos ahorita de los hippies que les platiqué al principio? Bueno, ellos pretendían hacer esto, pero con bases totalmente equivocadas. Realmente era un sentimiento de rebelión que no consideró para nada el amor verdadero, el que proviene de Dios. Si ellos hubieran consultado la Biblia, hubieran encontrado que el amor sí existe, el amor verdadero y la paz verdadera sí existe, pero únicamente en Dios. Nadie puede amar verdaderamente a otra persona si no conoce a Dios. El amor es una característica de los que conocemos a Dios. Otra característica importante de quien conoce el amor de Dios es que estas personas que conocemos el amor de Dios no tienen temor. Y no nos equivoquemos, por supuesto que como humanos que somos estamos expuestos al temor. Pero hay algo que ocurre en nuestras vidas que hace que nuestra perspectiva cambie, y es el amor de Dios obrando en ella. Conforme conocemos más y más de Dios, el temor se aleja de nuestras vidas, como ese primer momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos sentimos plenos. Día con día es la experiencia del cristiano entregado. El versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Los cristianos no tenemos temor a la muerte, porque la consideramos un paso hacia la presencia de Dios, porque el amor divino así nos lo reveló
y porque esa convicción se establece con fuerza en nuestros corazones como producto del amor de Dios obrando en nuestras vidas. El amor se perfecciona con el conocimiento de la palabra de Dios. Los cristianos no tememos nada de lo que el mundo nos pueda hacer. El perfecto amor echa fuera el temor. Quien conoce el amor verdadero no teme nada de lo que otras personas le puedan hacer. El único temor que tiene el creyente es fallar delante de Dios. Ese es un temor genuino y es un temor santo, el temor de fallar delante de Dios. Por eso debemos de estar cuidando nuestras vidas y debemos de estar creciendo en el conocimiento de Dios para que día con día podamos estar en una comunión íntima con nuestro Señor. Romanos 8:35 al 39 nos dice esta promesa hermosa, que si tú haces una decisión hoy por Cristo, si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, te invito a que hagas esta decisión el día de hoy. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. No sabemos qué será del mañana. No sabemos si esta noche vendrán por tu alma, como lo dijo en un pasaje bíblico el Señor. Si tú haces hoy una decisión por el Señor, Él promete estar contigo y nada lo separará de ti. Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú haces una decisión hoy por Cristo, no habrá nada que te pueda separar de Él. Y esto te dará la certeza para que cualquier situación que pases por el mundo no te dará temor, estarás confiado en el Señor, caminando hacia Él. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, o peligros, o espadas, o amenazas que puedas tener, nos separa del amor de Cristo. Y esta convicción nos da la certeza de caminar siempre con Él, tomados de su mano, por un camino seguro hacia la eternidad. Esa es la invitación para el día de hoy. Si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, hazlo tuyo en este momento. No dejes pasar el tiempo, porque hoy es el día de salvación y el mañana no sabemos lo que pasará. Para todos los demás, sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sigamos fortaleciendo nuestra fe con la convicción de que la venida del Señor está cerca. Vemos sus manifestaciones, cómo se producen en el mundo, y estamos gozosos, tranquilos y con la esperanza segura de que Él viene a rescatarnos de esta vida, que la verdad ha sido pesada sin Él. Le damos gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por el amor verdadero del cual podemos gozarnos. Que Dios los bendiga.